pues vamos a dar inicio. Qué hermoso es poder estar juntos y continuar disfrutando de la mesa de nuestro Padre. Susi, ¿quieres dar gracias, por favor? Gracias, Señor. Gracias por este día y por los que todavía se están conectando, lo que estás preparando para hablar a través de todos. Gracias por las cosas que aprendimos hoy en la mañana y lo que estamos llevando a cabo a través de tu voz, Señor, oyéndote y obedeciéndote. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos aprendiendo a vivir salvación, entendiendo la verdad divina como algo activo, presente y provisto por Dios mismo en nuestro espíritu. Y esto es asombroso, es maravilloso, pero conforme tú y yo aceptamos vivirlo, va a ser natural, va a ser ordinario para nosotros, no extraordinario, va a ser natural, no sobrenatural. En los círculos cristianos se oye mucho estas palabras, ¿no? Lo sobrenatural, pero considera que para Dios todo es natural, lo que Él vive es natural, no es algo extraordinario. Él es amor todo el tiempo, Él es paz todo el tiempo, Él es luz todo el tiempo, Él es verdad todo el tiempo, Él es santo todo el tiempo, esa es su naturaleza. Bueno, al adoptarnos, tenemos claro ya cómo opera la salvación en sus tres grandes trabajos, ¿verdad? La obra de misericordia que Jesús efectuó al tomar en sí mismo el pecado de toda la raza humana, desde Adán hasta la última persona que exista en la raza humana, hacer el pago, vencer las leyes que dominan a la naturaleza humana, el pecado, la muerte, el temor y al diablo, y resucitar victorioso. Entonces, al hacer eso, él, como dice la escritura en el libro de Hebreos, abrió un camino vivo y nuevo por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios, lo cual era imposible sin su trabajo. Entonces, hecha esa obra universal, la salvación de Dios está disponible a todos, pero tiene que hacerse presente individualmente en cada persona que elige creerle. Y entonces Dios opera la salvación por misericordia en tu espíritu cuando Él aplica a tu ser la redención que Jesús pagó con su sangre. Y una vez que eres redimido, entonces la segunda obra de la salvación va a ser operada en tu ser y esa es la regeneración. Porque imagínense ustedes que la salvación terminara con la redención. Bueno, yo nací del linaje adámico, ¿verdad? Desde Adán hasta mis padres, es el mismo linaje de sangre del que habla Jesús en Juan 1:13. Y por lo tanto, por nacimiento, por herencia, sujeto a la maldición adámica. Entonces, si Dios me redime, pues ya no voy a estar sujeto a eso, pero sigo constituido como mortal, pecador, etcétera, etcétera. Soy hijo de Adán. Y esa es mi constitución, así estoy hecho. Entonces, la salvación no termina en la redención, inicia allí. Redimido para ser regenerado, para ser hecho de nuevo.
Y esto Dios lo hace instantáneamente al darme un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y esto está descrito, todo está descrito en la Escritura, todo tiene que estar allí bien plasmado y clarísimo, de otra forma es mentira. Pero esto está descrito en la Escritura. Romanos capítulo 6 hace clarísimo lo que Dios hace. Él nos une individualmente a Jesús en el punto de su muerte para destruir en ti y en mí al hijo de Adán y crear a una nueva persona que es engendrada por Dios. Esto es algo espiritual, no es un cuerpo físico que está gestado en el vientre de tu mamá. Eso ya sucedió. Pero ahora Dios engendra en ti un nuevo espíritu que nace de él. Dios es el Padre de los espíritus. Y esa nueva creación descrita en Primera de Corintios, capítulo 5, o Segunda de Corintios, perdón, capítulo 5, dice, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, la regeneración te hace una nueva persona. La descripción específica de esa nueva creación en la Escritura empieza en las palabras de Jesús en Juan 1, 12 y 13, donde dice que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense bien, hay una distinción enorme entre los hijos de Adán y los hijos de Dios. El anhelo de Dios es que todos los hijos de Adán vengan a ser hechos hijos de Dios, pero es una decisión individual que nadie te puede negar. Parte de la buena noticia de la salvación es que no se vende, no hay, ¿cómo se dice? Franquicitarios, ¿sí? No hay intermediarios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y entonces, toda persona que elige recibir, creer, la condición es muy clara. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿quién les dio? Jesús mismo. El autor de la salvación les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Personaliza eso. A mí que le recibo, a mí que creo en su nombre, me ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, esa potestad, eso es el pacto, eso es el compromiso divino. Y es asombroso cómo ese es el inicio del trabajo de la salvación en ti. Es con derechos. Y esta verdad de la potestad de ser hecho hijo de Dios es algo que cada uno de nosotros necesita tener clara y consciente de que la ha recibido, porque todo lo que Dios te da no te lo impone. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo libre, no le impuso su voluntad, le manifestó su voluntad y le dio el derecho de elegir. Le dijo, yo quiero que vivas, pero aquí está la opción de la muerte. No lo hagas. El hombre eligió la muerte. Dios no se lo prohibió, no le impuso la vida. Porque en su naturaleza Dios no esclaviza a nadie, a diferencia de las doctrinas que así lo pintan, pero esas doctrinas son
realmente diabólicas, porque mienten con respecto a la naturaleza de Dios. Entonces, en su relación contigo, Dios no va a imponerte su salvación. Te la ofrece, te invita. Él la va a cumplir en ti, pero tú tienes que actuar de tu propia voluntad para permitírselo. La regeneración, hacerte una nueva criatura, es obra de Dios. Nadie puede rehacerse, ser un nuevo espíritu nada más porque lo quieres. Pero Él lo hace en ti cuando tú se lo permites. Entonces, lo mismo con la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él te la da, pero tú la recibes. ¿Y qué es eso de recibir? Bueno, lo hemos explicado muchas veces, pero necesitamos asegurarnos que todos lo tenemos claro. En el lenguaje divino, en la vivencia divina, recibir es vivir. Y el ejemplo más claro es, aquí tengo agua en este envase. Esta agua es para tomar, pero yo puedo estar teniendo mucha sed con el agua aquí al lado mío y seguir con sed, porque para que la sed se resuelva en mi cuerpo, ¿dónde tiene que estar el agua? ¿En el envase o en mí? Pues tiene que estar en mí. ¿Y cómo va a entrar a mí? Yo tengo que tragármela, ¿cierto? Entonces, eso es el acto de recibir. Recibir es lo que tú le permites a Dios poner en tu espíritu. ¿Sí? Él hace el trabajo, pero tú se lo permites. Entonces, ¿qué pasa cuando recibes la potestad de ser hecho hijo de Dios? Bueno, que recibes el derecho de que Dios cumpla eso en ti. Tristemente, la gran mayoría de las personas que nos llamamos creyentes no vivimos ese derecho. Nunca lo hemos en verdad recibido, sino que nuestra relación con Dios es una relación sin derecho. Eso es como nos concebimos. No tengo derecho a pedirte. No tengo derecho de nada. Soy indigno. Y entonces, si soy indigno y no tengo derecho, ¿cómo pido? Bueno, ¿se recuerdan de un evento que vivió Jesús con la mujer sirofenisa? Esta mujer no era israelí y ella tenía un problema. Su hija era atormentada por malos espíritus que la estaban destruyendo. Y ella había visto, conocido lo que Jesús podía hacer a favor de personas en ese estado y como mamá anhelaba ver a su hija libre del asunto. Y entonces ella vino a pedir esa ayuda y Jesús le contestó y le dijo, yo no fui enviado sino a las ovejas de Israel. Entonces, debido a eso, tú no tienes derecho. Y se lo explicó así Jesús y le dijo, no puedes dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué dijo la mujer? Tienes toda la razón, yo no tengo el derecho de los israelitas, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Jesús no estaba despreciándola.
Jesús estaba hablando verdad. Él no fue enviado a predicar el evangelio a todo el mundo. Él fue enviado a predicarle el evangelio a los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos se les había confiado el pacto, la promesa. Nunca lo vivieron, y mucho menos con él. El gobierno israelí, formado de sacerdotes de la casta religiosa, se ocupó de rechazar a Jesús desde el inicio. Herodes quiso matarlo desde el inicio. Por eso dice en Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, estamos hablando por un momento de esta potestad de ser hechos hijos. Entonces, la mujer sirofenisa se ve sin derecho, pero Dios le da un argumento a ella que hace que la misericordia opere en su vida y la hija es sanada. Ahora, tú puedes continuar en esta visión de ti mismo: no tengo derecho, soy indigno, no tengo por qué pedirte, tú no tienes ninguna obligación conmigo, es lo que estamos diciendo. O puedes recibir el derecho que Jesús te ha dado. Y cuando tienes derecho, ¿cómo se vive eso con Dios? Pues lo que no va a ocurrir es que vamos a ser groseros, ¿verdad? Porque a Él no tienes que torcerle el brazo para que cumpla sus obligaciones. No tenemos que estar reclamándole y recordándole y obligándolo, sino tenemos que creerle fiel, saberle fiel, conforme tu relación con Él se desarrolle correctamente, tu confianza en Él va a crecer, porque Dios se va a comprobar fiel a ti constantemente hasta que en tu corazón quede escrito, arraigado y resuelto el asunto de confianza. Y entonces un corazón confiado es un corazón que descansa. ¿Sí? En el terreno humano puedes ver ese tipo de confianza en los bebitos, ¿no? Los que no son maltratados, porque los bebitos maltratados ya tienen otro asunto en sus corazones. Pero tú ves a una criatura que vive confianza, descansa. Yo veo bebitos que suena algo, no les incomoda, no pasa nada, están confiados. Veo otros que apenas suena algo y brincan. ¿Qué pasa en sus corazones? No hay confianza. Entonces, el derecho, recibir el derecho, va a dar inicio a un proceso en tu corazón para desarrollar confianza en que Dios se ha obligado contigo. Por favor, escucha al Espíritu Santo en tu corazón. Dios se ha obligado contigo a hacerte su hijo o su hija. Y eso no lo dejó en una declaración vaga, sino que lo ha especificado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de hacernos hijos? Pues en Romanos capítulo 8, Dios declara en los versos 28 en adelante que Él nos llamó para ser hechos conformes a Jesús. Y esa palabra conforme quiere decir idénticos a. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? Porque estamos hablando hoy del fundamento de la relación que tenemos con Dios.
Si esta verdad no es el fundamento desde el cual tú operas en tu relación con Dios, entonces, por ejemplo, si en tu corazón, lejos de haber derecho, hay indignidad, ¿sí? Y te consideras sin derecho, pues entonces obviamente tú tienes que mendigar, ¿está bien decirlo así? Tienes que suplicar, tienes que, que- que andar buscando intercesores, ¿verdad? Quien te haga palanca para que... Y es obvio cuando, por ejemplo, personas me dicen, es que tú estás más cerca de Dios. ¿Sí? Su percepción es, yo no, tú sí. Y entonces lo que no existe en un corazón así es la realización, la comprobación de que le abrí mi corazón a Jesús y Él ha entrado a mí. Es completamente diferente cuando, ¿sabes qué? Dios vive en mí y vive en tu corazón también. Entonces tú tienes tu relación íntima de espíritu a espíritu con Él y yo la mía, espíritu a espíritu con Él. Pero esa relación, Él no vino a hacerte esclavo, a ponerte en un nivel inferior a Él, a vivir como muchos queremos vernos, ¿no? Bajo. Él vino a hacernos semejantes. Porque cuando Él dice, te voy a hacer igualito a Jesús, tienes que entender que Jesús es igualito al Padre. ¿Sí? Y esto va a romper cosas en tu entendimiento y en tu corazón, pero esa es la salvación. La salvación viene a destruir los conceptos humanos para establecer las verdades divinas. Entonces, este concepto de inferioridad con Dios no puede ser resuelto si no recibes la potestad de ser hecho hijo. Ahora, en el ámbito humano, en el seno familiar, hay toda clase de corrupción en este concepto y tenemos que estar claros en ello, porque no podemos traer los conceptos familiares humanos y aplicarlos a la familia divina. En primer lugar, las familias humanas son jerárquicas, la familia divina no. ¿Sí? Son piramidales. ¿Quién está arriba? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Eso es una jerarquía. La familia divina no contiene esa estructura. Y el creer en un Dios jerárquico nos aleja. Y para aquellos que se sienten parte de esa jerarquía, los envanece, lo cual es una palabra que habla de orgullo y de vacío, de engaño, de algo que no es cierto. La familia divina opera en uno. ¿Sí? Por eso es que Dios se hace presente en ti y crea un hijo, una hija engendrado por Él, que nace por el Espíritu Santo, y ese nuevo espíritu es igualito a Jesús. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, y por cuanto eres hijo, Dios ha enviado a tu espíritu el espíritu de su Hijo,
por el cual tú ahora puedes llamar a Dios Abba, mi papá. Así que, dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, como Jesús lo es. Hoy, el Espíritu Santo quiere confrontarnos a todos de manera individual con esta verdad. ¿Qué está viviendo tu espíritu? ¿Derecho o indignidad? Entonces, si he recibido el derecho a ser hecho hijo de Dios, lo que va a estar operando en mi corazón es gratitud, confianza, descanso, porque todo lo que Jesús es me ha sido prometido. ¿Ves cómo esto cambia completamente la perspectiva? Si el compromiso de Dios conmigo es hacerme idéntico a Jesús, entonces todo lo que en mí no funciona como Jesús es todavía, es responsabilidad de mi Padre arreglarlo en mí. No es condenación para mí. No es un asunto de, sí, yo sé que yo te fallo todos los días en palabra, en hecho, en pensamiento, perdóname. Y estoy en esa tontería constantemente pensando que esa es una oración aceptable. Cuando eso es una ofensa a Dios porque es una oración que parte de ignorancia, de incredulidad. Y que impide el trabajo de la salvación. La diferencia es poder verte por obra de Dios en su responsabilidad y por lo tanto gozarte en lo que Él está haciendo en ti para cumplir su compromiso de hacerte su hijo. Ser hechos hijos no termina con que Dios te engendre. Otra vez te llevo a ver los tres grandes trabajos de la salvación. La salvación por misericordia culmina en tu redención del pecado, de la esclavitud, de la muerte, del diablo, del temor, de todo. Pero la redención da paso a la regeneración, a que seas hecho una nueva criatura en tu espíritu. Y esa obra de Dios de engendrarte, de hacerte una nueva criatura, da paso a la tercera y gran obra de la salvación, que es la renovación de tu entendimiento. Ya naciste de nuevo, pero no te entiendes en esta nueva existencia. Y ahora el trabajo del Espíritu Santo es traerte a verdad. Jesús lo dijo en Juan 16, el Consolador viene, el Espíritu de verdad viene para guiarte a toda verdad. Porque hasta que no estés consciente y establecido en toda la verdad que Dios es, pues no vas a vivir la plenitud de la salvación que Dios te ha dado. ¿Sí? Pero tiene que haber un fundamento para que las cosas puedan avanzar y ese fundamento inicia con romper el esquema de inferioridad con Dios, de separación de Dios, que era correcto,
mientras fuiste un ser humano. Si soy hijo de Adán, estoy separado de Dios. No tengo derecho. No hay acceso, ¿sí? Porque soy de una naturaleza corrupta y Dios es santo. O sea, las diferencias son irreconciliables. Pero si he renacido, como Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Pero si he nacido de nuevo, entonces, ¿cómo nací? ¿Otra vez hijo de Adán? No, ya no. Juan 1:13 dice, los que le recibieron, los que poseen ahora el derecho a ser hechos hijos de Dios, no son engendrados ni de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, son engendrados por Dios. Ese renacer es con quien tengo ahora que identificarme. Recuerda, el trabajo ahora de Dios es construir en mí, en ti, en cada uno de sus hijos, un raciocinio divino, la mente de Cristo. Y el inicio está en tu identidad, hijo o hija de quién eres. Y aquí viene algo muy profundo, serio, necesario, importante. Si vas a ser hijo de Dios o hija de Dios, no puedes ser hijo de nadie más. Ahora, para muchos esto trabaja en conflicto porque, espérate, entonces mis hijos ya no me van a respetar. ¿Qué hago con mis papás? Algunos que están en rebeldía dicen, qué bueno que me voy a liberar de estos señores, ¿no? No, 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 no te confundas. Lo que no va a suceder de parte de Dios es que entremos en pleitos, contiendas, disensiones, divisiones. No. Al contrario, vamos a vivir amor divino hacia todas las personas que nos rodean y empezando en nuestros hogares. Pero saberte nacido de Dios es lo que va a producir eso en ti. ¿Cómo vas a sanar de tus amarguras que traes allí trabadas por el legado adámico a través de tus padres? Porque Dios es claro, Primera de Pedro 1:18 dice que de mis padres recibí una vana manera de vivir. Dicho en otras palabras, una maldición. ¿Sí? Pero de Dios recibo libertad de esa maldición y entonces mi existencia no es para divorciarme, sino para vivir la naturaleza divina hacia las personas en mi hogar y hacia todo el mundo. Bueno, habiendo puesto eso ahí para que el enemigo no nos jale para otros lados, regresamos entonces a este asunto de vivir este derecho. Si nací de Dios, hay una razón divina para tener derecho como hijo, ¿sí? Y entonces Dios necesita trabajar en mí, limpiarme de toda indignidad. Porque todo lo que en mí traiga vergüenza y me haga sentir inferior,
impide que yo viva comunión con Dios, que es el fin de la salvación. Y por favor, tenlo claro, el fin de la salvación es que seas uno con Dios. Que tú seas uno con Él quiere decir que participes de manera absoluta de todo lo que Él es, como Jesús lo vive con el Padre. Ese es el fin de la salvación. Hasta donde el Espíritu Santo te lo muestre, te lo haya revelado y tú lo hayas aceptado, porque nada va a operar en ti si no lo recibes, si no lo aceptas, si no le permites a Él cumplir contigo. Esto debe ser tu expectativa y el horizonte que marca tu relación con Dios. Entonces, quiero irme ahora a los ejemplos prácticos de la vivencia de este derecho recibido, ¿de acuerdo? El derecho recibido crea una expectativa de cumplimiento, pero es algo maravilloso porque en el viejo pacto yo me concebía como el obligado a cumplir con Dios y obviamente el que fallaba cada rato, ¿no? Y de allí viene mis oraciones llegaron al pues, ¿con qué cara vengo? O sea, ya no sé qué decirte, esto ya te lo confesé una vez, 2 veces, 10 veces, 1000 veces, ya te pedí perdón igual, pero aquí estoy otra vez con el mismo lío, porque estaba viviendo el engaño de que el obligado era yo con él, que la obediencia era yo cumplir con los mandamientos, en lugar de él cumplir con sus promesas. Y si tú todavía estás atorado allí, permítele a Dios hablar a tu corazón y sacarte de ese engaño. Viejo pacto, mandamientos. Lee, por favor, 2 Corintios capítulo 3. Deja que el Espíritu Santo te muestre allí los 2 pactos. El viejo pacto allí está denominado como el pacto de condenación y de muerte. ¿Por qué? Porque si Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tú no lo amas, pues ya desobedeciste. Y ya eres culpable no de un mandamiento, sino de todos. Y por lo tanto mereces la condenación de romper la ley de Dios. Romanos capítulo 8 inicia diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha hecho libre, a ti, a mí, a cada hijo e hija de Dios. Nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo opera esa libertad? Porque los papeles están invertidos. Dios se ha obligado contigo para darte derecho. Ese derecho no es por méritos. Este es otro problema que todos traemos puestos. Es, no lo merezco. Pues claro que no lo mereces, ni yo ni nadie. Esto no es por méritos. Este derecho es un derecho por gracia. Y por lo tanto vale más. Y debe ser valorado en nosotros, debe ser atesorado en nosotros, porque este derecho no te lo ganas con esfuerzos, con hacer cosas, sino que te es dado por gracia. Jesús ilustró esto en la casa de Simón, el fariseo.
El evento fue que Simón el fariseo invitó a sus colegas y planearon una cena con Jesús con el fin de entramparlo y poder usar algo en su contra para condenarlo a muerte. Esa era la encomienda de todo ese grupo, era matar a Jesús y tener cómo justificar el matarlo. Imagínate que te inviten a cenar con el fin de entramparte para matarte y que tú lo sepas, porque Jesús lo sabía. Y Jesús llega a esa casa, ahí está todo el aparato religioso, y la costumbre, tradición en esa cultura era que si te invitaban, llegabas a una casa, lo primero era darte un beso en la mejilla para saludarte y luego lavarte los pies para que el polvo que traías en tus sandalias y todo, pues se te quitara y pasaras a la casa. Cuando Jesús llegó, eso no le fue ofrecido. Siéntate allá. Y durante la cena, la Escritura, el Espíritu Santo revela que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Sabía lo que estaban pensando. Imagínate eso. Quiero que le permitas al Espíritu Santo hacerte ver lo que estaba viviendo Jesús. Y que veas que él no estaba viviendo ofensa, no estaba viviendo ira, no estaba viviendo frustración, estaba viviendo lo que Dios es. Dios es amor. Eso está declarado, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, donde dice, cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Entonces, durante la cena entra una mujer de la mala vida, como se dice vulgarmente, y se dirige directo a Jesús, se postra ante él y con sus lágrimas lava sus pies, con sus cabellos los seca, y luego toma una botella de perfume y lo abre y lo pone sobre los pies de Jesús. Y mientras ella está haciendo esto, no solamente los fariseos estaban juzgando a la mujer y a Jesús, sino también los discípulos. Recuerda que ellos no habían nacido de nuevo, seguían siendo hijos de Adán, estaban todavía sujetos a ese estado de maldición que nos hace capaces de criticar, de juzgar, de hablar ignorantemente, de vivir la naturaleza humana. Y entonces Jesús se dirige a Simón, que era el anfitrión, y le dice, Simón, te hago una pregunta. ¿Quién crees tú que ama más? ¿Aquel a quien se le perdona poco o aquel a quien se le perdona mucho? Ahora quiero, por favor, que observes a dónde guía Jesús esta pregunta. No a los méritos, sino a la misericordia. ¿Sí? Porque en ambos casos había una falta, quien se le perdona poco o se le perdona mucho. Ambos cometieron faltas. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de dos personas culpables. Pero en la escala de faltas, Jesús dice, se le perdona poco, se le perdona mucho. Y Simón, me imagino su rostro de sarcasmo, puedo decir, este tonto, ¿qué me pregunta a mí algo tan sencillo? Pues claro que al que se le perdona más. Jesús dice, oye, has respondido bien, Simón. Porque mira, yo vine a tu casa y tú
No me diste beso cuando entré, ni ofreciste lavarme los pies. Pero esta mujer, que ante tus ojos sus pecados son muchos, no cesa de lavar mis pies y de besarlos, porque sus muchos pecados le son perdonados. El punto, la razón por la que Dios nos trae a esta historia, a este momento, es porque en tu corazón, ¿qué está operando? Mira, el fruto de la obra de misericordia es gratitud. ¿Por qué? Por por el perdón que costó la vida de Jesús, aplicado a tu corazón. Y quien no vive ese estado de gratitud no está viviendo la salvación por misericordia, no puede avanzar a lo demás. Muchos estamos atorados en ofensas y en ofender. Ahí estamos, no hemos aceptado la redención. Y Dios nos hablará en más detalle de eso. Hoy su enfoque está en hacernos conscientes del derecho que nos da para ser hechos hijos. Y que ese derecho es por gracia. Y quien recibe ese derecho es hecho libre de méritos. Acuérdate que los méritos trabajan en las dos direcciones. La negativa, no, pues, la regué, merezco el castigo. La positiva, lo logré, merezco. La vida divina no es por méritos. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, está la declaración de Dios ahí: por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto, la fe, no es producto tuyo, es un regalo que Dios te da. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos por gracia, sin méritos, este derecho a ser hechos hijos. Y ahora nos corresponde permitirle al Espíritu Santo hacer el trabajo que requiere ser hecho en nosotros para que lo vivamos. Así que vamos a hablar de vivir el proceso para ser efectivos en vivir el derecho y luego la vivencia constante del derecho a ser hechos hijos. Cuando Dios te regenera, tu hombre viejo es crucificado con Jesús, es destruido, Romanos capítulo 6 lo declara así, y resucitas juntamente con Jesús, pero resucitas una nueva criatura, el hijo o hija de Dios. Eres una nueva persona. Ahora tu entendimiento, tu raciocinio tiene que ser adecuado para esa nueva creación que eres. Y este derecho a ser hecho hijo se trata de eso. No solamente las acciones de regenerarnos, sino de renovar nuestro entendimiento. Porque sin entendimiento no puedes vivir como Jesús vive.
Todo lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros se basa en hacernos entender su verdad para que la podamos recibir y luego comprobárnosla para establecernos en ella. Entonces, vivir con derecho a vivir sin derecho es una gran transición. Es un entendimiento completamente diferente. Vivir con derecho es vivir como Jesús. Vamos a oír a Jesús hablar con derecho. Juan capítulo 17 y muchos otros lugares donde se nos ilustra cómo piensa Jesús de sí mismo en su relación con el Padre. En Juan capítulo 17, Jesús le dice al Padre lo siguiente. Le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Cómo ves? ¿Se sabe con derecho o sin derecho? Esto es lo que Dios va a crear en ti. Un estado de derecho por gracia que te permita venir a comunión, no a inferioridad. Entonces, hay un trabajo profundo que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero inicia con recibir este derecho, con tomarlo en tu corazón y decir, gracias, porque de este momento en adelante no tengo que suplicarte, sino sencillamente recibir el cumplimiento de tu promesa, de tu compromiso, de tu obligación conmigo. Porque hay que entenderlo así. Dios se ha obligado conmigo a hacerme idéntico a Jesús. Ese es el pacto. De eso se trata la salvación. Entonces, cuando esta verdad la recibes y te atreves a vivirla, esto va a transformar completamente tu relación con el Padre y va a acelerar el trabajo de la salvación en ti. Y vamos a ver algunos de los factores que causan este movimiento del trabajo de la salvación en nosotros. Primero, se acaba este engaño de inferioridad, de indignidad, para que te aceptes nacido o nacida de Dios. El bebito que se sabe nacido de Dios, perdón, el bebito que sabe nacido de su mamá, no se vive cuestionando, le pido, no le pido, le digo, no le digo. Se dirige a su madre con derecho, dame.
¿Qué vive tu corazón hacia el Padre? ¿Te das cuenta? Porque esto es primario, esto es fundamental. Si aquí se establece eso en tu corazón, entonces vamos a ver cómo vas a ser enseñado por el Espíritu Santo a vivirlo. Hay una escritura que define los artículos específicos del pacto de Dios con nosotros. Es Hebreos el capítulo 8, que repite lo que había sido declarado muchos años antes por el profeta Jeremías. Y Dios ahí se obliga contigo y dice, voy a poner mis leyes en tu mente. Él en ti, no tú. Y luego dice, y las voy a escribir en tu corazón. Luego dice, y voy a ser tu Dios. Yo voy a ser tu Dios. Y tú vas a ser mi pueblo, vas a ser mi hijo. Y luego dice, y yo te voy a enseñar directamente, porque la enseñanza verdadera no ocurre aquí en el intelecto, ocurre en tu espíritu por el Espíritu Santo. Es una enseñanza práctica, transformadora. Y luego dice Dios lo siguiente, y yo, dice Dios, no me voy a acordar de tus pecados ni de tus iniquidades, sino que voy a ser propicio. Esto es importantísimo, porque donde están mis pecados y mis iniquidades, no solamente los que yo he cometido, sino los que otros han cometido, y aquí los cargo, es donde Él va a manifestar su salvación. Entonces, Él se hace responsable de limpiarme de todo pecado. Eso está prometido, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si yo vengo con Él, no en indignidad, sino en derecho, y le confieso las cosas que en mí no son divinas. Él es fiel porque Él se obligó conmigo, por eso necesita ser fiel, y justo porque Jesús ya pagó por estas cosas, para perdonar mis pecados y limpiarme de todas las consecuencias de ellos, de toda maldad. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Él en mí. ¿Te das cuenta? Lo que esta verdad hace es abre el camino para que la salvación opere en nosotros. Sin derecho, no puedes ser salvo. Porque en tu entendimiento vas a seguir viviendo inferioridad, indignidad y por lo tanto maldición y condenación. Y lo peor que le ocurre a las personas es crear justicia propia, lo cual Dios tiene que destruir en cada uno de nuestros corazones. Porque cuando nos hemos ido por el lado de los esfuerzos, de la obediencia a mandamientos, crear méritos, nos hemos desviado completamente de la salvación. No es que yo tengo derecho porque yo doy, yo hago, yo esto, yo sirvo, yo lo que sea tus derechos, tus méritos.
Te doy un consejo humilde y de lo más profundo de mi corazón. Ve y entrégale eso a Dios de inmediato y despídete de todo mérito. Negativo o positivo. Si en tu corazón hoy pesa es que yo fallé, es que yo metí la pata, es que yo ya no tengo derecho, despídete de eso. Jesús no pudo ser más claro al respecto que cuando contó la historia del amor del Padre. Este padre tenía dos hijos. El menor de ellos en rebelión, en orgullo, en osadía, le dice: Padre, yo no voy a esperar a que te mueras, yo quiero mi herencia ahora. Ya estuvo suave. Y el padre le dice: aquí está. Y se fue y malgastó y vivió completamente opuesto a la voluntad del padre y entró en ruina. Y en la ruina se acordó y se sabía sin derecho. Y dijo: yo aquí estoy queriendo comer el desperdicio que le dan a los marranos. Y en la casa de mi padre aún los sirvientes más pequeños tienen abundancia de pan. Pero ya no tengo derecho a ser hijo. Sin embargo, voy a ir con mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor, dame trabajo como uno de tus empleados. Y con esa resolución se levantó y regresó a la casa del padre. Y el padre estaba viviendo lo que el padre es, viviendo amor, misericordia, paciencia, bondad. Cuando vio a su hijo, corrió y lo abrazó. Y el muchacho, lleno de culpa, lleno de vergüenza, lleno de indignidad, empieza a balbucear: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hasta ahí nada más lo dejó llegar el padre. Yo me lo imagino tapándole la boca y con un gozo enorme, se voltea a decirle a sus empleados: preparen la fiesta más grande que hemos celebrado. Porque este, mi hijo, mi hijo, muerto era y ha resucitado. Se había perdido y ha sido hallado. Esa dignidad por gracia es lo que Dios quiere que vivas con Él. Y no puedes hacerlo mientras tu corazón esté trabajando meritoriamente.
Todo mérito tiene que ser erradicado de nuestros corazones. Es tan serio esto que el Espíritu Santo nos declara en la carta a los Gálatas y dice que si quieres andar por méritos, has caído de la gracia. No puede haber de las dos cosas. Solamente el estado meritorio nos permite juzgar a los demás y ser juzgados por ellos. Es el evento del fariseo en el templo con el publicano que Jesús ilustró y dijo, dos hombres subieron al templo, ambos fueron a orar. Uno se postró a tierra y golpeando su pecho, lo único que podía balbucear es, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador, inferior, méritos. Y el otro entró y dijo, puf, se paró ante Dios para hablar de sus méritos. Dios, te doy gracias que yo no soy como este. Yo diezmo, ofrendo, sirvo, enseño, hago, subo, bajo, doy, ayuno, oro. ¿Sabes qué dijo Jesús? Dios aborrece más esos méritos positivos que traemos puestos, porque nos alejan de Él. Nadie que viva en ese estado jamás conocerá a Dios. Jamás. Jamás. A cambio de los méritos, hoy Dios te ofrece derecho por gracia. Ten claro que si recibes el derecho por gracia, no puedes nunca, nunca más usar méritos. Esto es muy, muy delicado en ese aspecto. Tan delicado que Jesús lo ilustró en esta historia que contó de un hombre que era de la suma confianza de su patrón y le confiaba su dinero, y este hombre tomaba prestado del dinero del patrón y lo registraba. Tomé 10 pesos, tomé 1,000 pesos, y fue creándose una deuda que llegó a ser impagable. Un día el patrón le pide el libro de las cuentas y ahí ve el registro. Y no le dijo, me ha estado robando. No, ese no era el caso. Seguramente el patrón le dijo, mira, si un día necesitas, toma, apúntalo, sé honesto conmigo y no hay problema. Pero este amigo obviamente había abusado de esa confianza y ahora tenía una deuda impagable. Y entonces el patrón le dijo, esto no puede ser, págame lo que me debes. De otra forma, voy a venderte a ti, a tu familia y todas tus posesiones para recuperar mi dinero. Tengo ese derecho. Estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? En la historia. Y el hombre se postra ante su patrón y pide tiempo, porque está tan engañado en sí mismo que no acepta la realidad de su problema.
Le dice a su patrón, dame tiempo y te pagaré hasta el último centavo. Y era tan grande su pena que su patrón, que obviamente lo apreciaba, de otra forma nunca le hubiera dado la confianza que le dio, fue movido a misericordia y le dijo, ¿sabes qué? No me debes. Y le perdonó la deuda. Pero nuestro protagonista no recibió perdón porque nunca lo pidió. Él pidió tiempo. Y saliendo de ser perdonado, encontró a un compañero de trabajo que en comparación le debía a él un poquito de dinero. Nada. Y toma a su compañero y le dice, págame lo que me debes o te echo a la cárcel. Y su compañero se postra igual que él y le pide tiempo, lo mismo que él pidió. Pero él no quiso y lo echó a la cárcel. Y entonces otros compañeros le reportan al patrón lo que sucede. Él manda llamar a este ingrato y se lo dice, ese siervo malvado. Yo te perdoné una deuda impagable y tú no podías hacer lo mismo. Y le revocó el perdón. Y escucha la razón por la que Jesús nos dice esas palabras, porque nos las dice hoy, aquí, ahorita, a ti y a mí. Y nos dice, así hará mi Padre a todo aquel que no perdone de corazón las ofensas de otros. Qué serio, qué terrible. Tú y yo no podemos traer ofensas. No podemos recibirlas, no podemos aceptarlas. Porque antes de la ofensa está el pago que Jesús ya hizo. Entonces, adjunto a vivir el derecho por gracia está el perdón. Por eso es que el derecho se vive en humildad, se vive en gratitud, porque no lo merecemos, pero nos ha sido dado y no puedes rechazarlo sin despreciar al Padre. En otras palabras, si vas a ser hijo o hija de Dios, tienes que vivir el derecho a ser hecho su hijo o su hija. Y el producto de ello es romper todos tus méritos, hacerte libre de méritos. Y enseñarte a vivir por gracia. Entonces, toda ofensa, todo pecado, tiene que ser limpiado. Si de algo debemos guardarnos es de traer pecado en nosotros. Y recuerda, no es solo los que tú hayas hecho, sino los que te han hecho.
tráelos al Padre para que Él aplique perdón. Eso es una operación divina en tu conciencia que te hace libre de la deuda, que la paga, porque eso es lo que la sangre de Cristo es pago. No hay nadie más que pueda hacer eso en ti o en nadie. Y vivir el perdón entonces te lleva a estar protegido de futuras ofensas. ¿Cómo? No porque no las vaya a hacer, no porque no las vaya a haber, las va a haber y van a abundar, pero tú ya no las vas a recibir. Porque cuando estás consciente que están ocurriendo, en tu espíritu vas a vivir el pago. Y eso te va a permitir amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, orar por aquellos que te ultrajan y te persiguen. ¿Lo ves? No tienes que recibir la ofensa. Puedes vivir bendición, puedes vivir amor, puedes vivir paz, puedes vencer el bien con el mal. Perdón, vencer el mal con el bien. Lo divino en ti venciendo el pecado en la vida de alguien más. Y entender, este corazón que me ha sido dado no es para que sea manchado por nada ni por nadie. Y el Dios de paz va a santificarte por completo. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser preservado, irreprensible. Imagínate el que tu corazón ante los ojos de Dios sea irreprensible, no por logros, sino por obra suya, porque Él cumple su compromiso contigo. Pero nada de eso puede avanzar, cumplirse, si no tienes derecho, si vives inferioridad, si vives indignidad, si vives ese engaño que impide la salvación y que te abre a más engaños, a tantas doctrinas y tantas versiones del Evangelio que son opuestas a Jesús. No tengo duda que Dios ha hablado profundo a tu corazón y que es tiempo. Por eso el Espíritu Santo dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Si oyes hoy su voz. Y lo que Él esté hablando a tu corazón, el redargüimiento que está ejerciendo el Espíritu Santo en ti para mostrarte todo lo que no ha sido limpiado, todo lo que no está viviendo en perdón, todos los méritos que están ahí acumulados, toda la indignidad que has traído. Todo eso hoy Él quiere romperlo. Para que hoy te atrevas a llamarle papá, como Jesús le llama papá, con derecho. Y hacia adelante, todo lo que en ti no funcione divinamente, tú puedes decir, Padre, gracias porque estás trabajando en limpiarme de esto. Gracias. En lugar de vivir condenación,
en lugar de vivir vergüenza, en lugar de vivir fracaso, en lugar de adjudicarte incompetente. Cada evento que manifieste en ti lo que no es divino, vas a vivirlo en fe. Porque fiel es el que prometió. No vas a obedecer al pecado. Vas a aprender a presentarte a Dios cuando el pecado quiere operar en ti. Lee con el Espíritu Santo Romanos capítulo 6, versículos 12 en adelante. Escúchale en su instrucción. Él dice ahí, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Está describiendo la acción del pecado por querer seguir dominándote y te está instruyendo a cómo vivir eso y te dice, ya no lo aceptes. Entonces, ¿qué hago? Y dice él, preséntate tú mismo a Dios como resucitado, como vivo de entre los muertos, como nueva criatura. Y preséntale tus miembros a Dios como instrumentos de justicia para santificación. En otras palabras, si antes mi mente, mi ser era templo de pecado, ahora es templo de Dios. El pecado quiere venir otra vez a seguir gobernando, pero yo elijo no reaccionar a eso y presentarme yo mismo a Dios. Eso me encanta, la insistencia. Preséntate tú mismo a Dios. Podríamos decir, preséntate a Dios. No, pero te lo enfatiza 3 veces. Preséntate, ya te incluye. Tú, ya te incluyó más. Tú mismo. ¿Sí? Esta es tu acción ante la demanda del pecado. Es que se me torcieron. Preséntate tú mismo a Dios. Y vas a vivir el derecho a ser hecho su hijo. Amén. Padre, tú anhelas que la relación de cada hijo contigo sea idéntica a la que disfrutas con Jesús. Y para eso tienes que completamente cambiar nuestro entendimiento. Tienes que desbaratar los conceptos que nosotros impiden que nos veamos en semejanza con Jesús. Tienes que santificarnos de toda maldad, de todo pecado, de las cosas que todavía hemos permitido en nosotros. Tú tienes que hacer este trabajo, nadie. Nadie más lo puede hacer. Pero hoy nos has hablado de tu corazón para indicarnos cómo te has obligado con nosotros por amor a transformar todo lo que somos desde la raíz. Por eso destruyes al hombre viejo en la cruz con Jesús y creas uno nuevo en nosotros, uno que conforme a la imagen del que lo engendró, se va renovando
hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay razas, ya no hay judío ni griego, ya no hay sexos, ya no hay varón ni mujer, ya no hay castas, ya no hay siervos ni libres, ya no hay iluminados y tontos, sino que Cristo es el todo en todos. Y para esto, tú eres poderoso y fiel para cumplirlo. Gracias, Padre. Gracias porque estás activo en el espíritu de cada uno de los que escuchan y reciben tu palabra para vivirla. Y gracias porque tu testimonio en cada vida de tus hijos está manifestándose. Gracias. En Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Pues mis hermanos y hermanas, gracias por su presencia y por escuchar a Dios en ustedes. Si alguien tiene algo que Dios le indica darnos, por favor, hágalo ahora. Y si no, pues vamos a seguir meditando y a seguir escuchando y a ponernos a vivir esto. Una vida con derecho. Marco, por favor, abre tu micrófono. Bueno, pues está maravilloso lo que nuestro Padre nos ha dicho el día de hoy, es hermoso. Y yo nomás quería comentarles que, pues confirmando esta plática, esta charla que Ada nos ha dado hace pues ya casi 8 años que Ada me dijo una vez: tú crees que ya perdonaste, pero no es cierto. El día que perdones serás sanado. Y yo me metí a mi corazón a buscar qué había ahí, abrí una cloaca que no me daba cuenta que traía cargando. Y entonces le dije a mi padre, pues, ¿sabes qué? Tienes razón. Mi corazón está podrido. Yo estaba quedándome ciego por unas cataratas diabéticas después de 20 tantos años de diabetes. Y le dije, pero a mí me interesa más que limpies mi corazón a que salen mis ojos. Entonces no me voy a operar hasta que tú me digas que me opere o me sanes. Y a finales de 2018, el 27 de julio, Ada me dijo, sabes, estamos terminando la limpieza de tu corazón que iniciamos hace 7 años. Te sugiero que busques la manera de operarte. Y veo perfectamente. Gracias. Gracias, Marco.
cada una de nuestras vidas es para que sea el testimonio de Dios. Si hemos mal aprendido a dar nuestro testimonio, lo que yo pueda hablar de mí no edifica a nadie. Pero lo que Dios habla en cada una de nuestras vidas, esa es su gloria. Es para su gloria. Y Él quiere, como está escrito en 2 de Corintios 3, hacer de cada uno de nosotros una carta viva, abierta y leída de todos los hombres. Ahora, ten cuidado y el Espíritu Santo, conforme tú se lo permitas, va a ser clarísimo en tu corazón a no fingir. ¿Sí? Uno de los grandes problemas es que traemos este asunto, este engaño puesto, porque lo aprendimos desde niños, a ser hipócritas. Toda familia le enseña a sus hijos a ser hipócritas. ¿Cómo? Porque no importa cómo te sientas, tú tienes que poner una cara bonita. Tienes que portarte de esta manera. Tienes que ser lo que no eres. Y eso es hipocresía, es fingir. Y entonces es natural, en la raza humana lo hemos dicho, es necesaria la hipocresía, pero en la vida divina no. Y esto que hoy hemos hablado es parte de cómo Dios va a limpiarnos de toda hipocresía. ¿En qué forma? En que no tengo que fingir, porque puedo ir con mi padre y decir, arréglame. ¿Sí? Arréglame. Límpiame. Ya no estoy dispuesto a seguir reaccionando de esta manera. Quiero ver a Jesús en mí. Esa es tu promesa. Gracias, Padre. Y vas a ver el poder de Dios, que es lo que cada uno de nosotros debemos manifestar. ¿De qué es capaz Dios? Y Él dice que es capaz de hacerte igualito o igualita a Jesús. Amén. Pues había visto una mano levantada, pero ya no la veo. No sé si alguien más va a comentar. Bien, mis hermanos y hermanas, bendiciones. Les amamos. Vivan la salvación.